Vamos a invitarte a que hoy nos unamos en adoración. Alza tus manos y dile a Él que Él es santo. Su palabra dice: ser santo porque yo soy santo. Y hoy, en este momento, vamos a adorarle y decirle: eres santo, eres santo, eres santo, oh mi Señor. Todos juntos digámosle a Él: eres santo, eres santo, eres santo, oh mi Señor, Rey glorioso. Que la presencia del Señor te guíe. Necesito de tu amor y tu perdón, necesito de ti. Hoy mi alma te anhela más y más. Estoy en un encuentro contigo. Tengo el amor que me da libertad. ¿Qué tal si alzas tus manos al cielo y le dices a Él: necesito de ti, necesito de tu amor y tu perdón, necesito de ti. Hoy mi alma te anhela más y más. Estoy en un encuentro contigo. Hoy tengo el amor que me da libertad. Necesito de ti, necesito de tu amor y tu perdón, necesito de ti. Hoy mi alma te anhela más y más. Estoy en un encuentro contigo. Hoy tengo el amor que me da libertad. Hoy tengo el amor que me da libertad. Hoy tengo el amor que me da libertad. Que el Señor les bendiga. Es una muy buena oportunidad poder compartir con todos ustedes hoy un día súper especial. Quiero invitarles a que juntos reconozcamos el verdadero arrepentimiento que usted y yo necesitamos. Que entender a la luz de la palabra será más fácil reconocer nuestro caminar en Cristo Jesús. Quiero invitarles a que abramos las Escrituras en el capítulo número 17 y versículo 30 del libro de los Hechos. Libro de los Hechos, en su capítulo 17, versículo 30, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, y leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu.
Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que abras nuestros ojos, Señor, y que nuestro entendimiento también sea tocado y que tus palabras, Señor, pueda ser impregnada en nosotros y que podamos disfrutar del sano consejo de ella, porque es a través de ese único medio en que nosotros podemos encontrar el verdadero arrepentimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Disfrutaremos de este tiempo y de hecho quiero que comprendamos que el arrepentimiento no es opcional. Quiero que comprendamos que el arrepentimiento no es obligado. Es un mandato de Dios. Dios declara, ahora, dice la Escritura, a todos los hombres, y cuando se refiere a todos los hombres, se refiere a hombre y mujer, en todas partes, que se arrepientan. Vean, qué importante es reconocer, también en el libro de Hebreos, en su capítulo 10, versículo 29, también demuestra desprecio de Cristo. Ahora, tenido por inmundo, y considera la muerte de Cristo como si fuera la de otro hombre cualquiera. Y me gustaría que juntos tuviésemos esa lectura en Hebreos capítulo 10, en su versículo 29. Hebreos 10, 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Queridos hermanos, esta escritura nos demuestra que muchas veces nosotros hemos ultrajado al Espíritu de gracia y esto refleja rebelión y pecado deliberados contra el Espíritu Santo. El autor del libro de Hebreos advierte contra esto porque conduce a la disciplina severa de Dios. Por eso es que en sus versos número 27, número 30 y número 31 dice: hollado bajo sus pies, está demostrando desprecio de Cristo, tenido por inmunda, y nos está hablando que se considera la muerte de Cristo como si fuera de otro hombre cualquiera, ultrajado el Espíritu de gracia. Esto refleja rebelión y pecados deliberados contra el Espíritu Santo. El Señor había tolerado por mucho tiempo la idolatría, pero ahora estaba llegando a su fin los tiempos de toda esa ignorancia y por sus siervos ahora manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan de su deslealtad a Cristo. Jesús habla de que el arrepentimiento se debe poder ver. Necesitamos demostrar. ¿Por qué? Porque la misma Escritura en el libro y el Evangelio nos declara, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 8, como en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 8 y 9, nos habla y dice: den frutos dignos, decentes, den frutos decorosos de arrepentimiento. Esto muestra los resultados del arrebatamiento y dignos de arrepentimiento. San Juan critica a los fariseos y a los saduceos por su hipocresía, por decir que se habían arrepentido
y debían también dar evidencia de su arrepentimiento original, ya que esto produce un verdadero cambio de conducta. Por tanto, Él nos demuestra que no podía entonces procesar un bautismo solo porque lo pidieran. Necesitamos nosotros, primeramente, tener un arrepentimiento original. Pero la salvación solo se obtiene por la fe en Cristo Jesús. Y qué importante es reconocer que nuestros corazones corruptos no pueden dar buen fruto, a menos que el Espíritu regenerador de Cristo implante la buena palabra de Dios en nuestros corazones. Mas, sin embargo, todo árbol con muchos dones, con muchos honores, por verde que parezca en su profesión y desempeño externo, si no da buen fruto, frutos dignos de arrepentimiento, ese es cortado y echado al fuego y echado a la ira de Dios. El lugar más apto para los árboles estériles. ¿Para qué otra cosa sirven los árboles estériles? Si no dan fruto, son buenos como combustible o trementina que provocan que arda más el infierno. Quiero que observemos que la iglesia externa en el tiempo de Cristo, según el profeta Isaías en su capítulo 21, versículo 10, a través de este profeta dice el Señor: pueblo mío y trillado, deteriorado, marchito. Vean qué expresión la del profeta. Entonces podemos comprender que los creyentes verdaderos son el trigo sustancioso, útil y valioso. Bueno, también podemos encontrar que vamos a encontrar personajes livianos, vacíos, inútiles, sin valor, llevados por cualquier viento, pero están mezclados lo bueno y lo malo en la misma comunión externa. Viene el día en que serán separados la paja y el trigo. El juicio final será el día que haga la diferencia, cuando los santos y los pecadores sean apartados para siempre. En el cielo, los santos son reunidos y no son más esparcidos, y están a salvo y ya no más expuestos, separados del prójimo corrompido por fuera y con afectos corruptos por dentro, y no hay nada que venga a intervenir entre ellos. El infierno es el fuego inextinguible, que ciertamente será la porción y el castigo de los hipócritas e incrédulos. Pero aquí la vida y la muerte, el bien y el mal, son puestos ante nosotros, y somos ahora quizás todos en un campo o cultivo de creyentes. Debemos de reconocer que en aquel momento seremos, en el tiempo de Dios, en el tiempo de la cosecha final. Podríamos preguntar en esta hora, ¿por qué creemos que somos discípulos de Cristo? ¿Por qué creemos que somos cristianos? ¿Por solo decir cristiano lo somos? No. ¿Porque levantamos la mano en una reunión? No. ¿Por haber orado una oración mágica? No. ¿Porque vamos a la iglesia? No. ¿Porque diezmamos? No. ¿Por haber sido bautizados? No. El verdadero discípulo inicia primero con el arrepentimiento. Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 17.
En San Lucas, en su capítulo 5, versículo 32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Justo es que Dios quite el evangelio y los medios de gracia de quienes lo desprecian y los arrojan de sí. Cristo no se quedará mucho tiempo donde no sea bienvenido. Los que están sin Cristo están en las tinieblas, están instalados en esa condición, una postura contenta, la eligen antes que la luz, son voluntariamente ignorantes. Cuando vienen al Evangelio, viene la luz, y cuando llega a cualquier parte, cuando llega un alma, allí se hace de día. La luz revela y dirige, así lo hace el Evangelio. La doctrina del arrepentimiento es buena doctrina del Evangelio. No solo el siervo Juan el Bautista, sino el bondadoso Jesús predicó el arrepentimiento, pero aún existe la misma razón para hacerlo. Y hay algo muy importante. No se reconoció por completo que el reino de los cielos había llegado hasta la venida del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. Fue un prodigio de la gracia de Cristo que llamara a un publicano para que fuese discípulo y seguidor. Fue un prodigio, una maravilla, un milagro, una excelencia de su gracia que el llamado fuese hecho tan eficazmente. Fue un prodigio de su gracia que viniera a llamar pecadores al arrepentimiento y que les asegurare el perdón. Fue un prodigio de su gracia que soportara con tanta paciencia la contradicción de pecadores contra sí mismos y contra sus discípulos. Fue un prodigio de su gracia que fijara los servicios de sus discípulos según su fuerza y posición. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente, dice el Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. En estos relatos, Cristo fundamenta un llamado al arrepentimiento. El mismo Jesús nos pide arrepentimiento porque el reino de los cielos está a la puerta. Nos pide que nos arrepintamos porque de lo contrario también pereceremos. La predicación superficial que vemos hoy día no produce cambio verdadero. Debe haber una señal de regeneración, debe de haber señal de una remodelación. Somos salvos por fe. Por la fe, nosotros reconocemos y entendemos también que la fe sin obras es muerta. Algunos citan la escritura de Hechos capítulo 16, versículo 31, y dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y dicen que la salvación viene por el arrepentimiento. Creer no es suficiente. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan, pero ¿estás dispuesto a admitir? ¿Quieres saber, oh hombre vano, oh hombre necio, que la fe sin obras es estéril? Así lo declara Santiago en su capítulo 2, versículos 19 al 20. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros de la recepción que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Hay 3 áreas que deben de verse en un arrepentimiento original. Número 1, emociones, dolor del pecado. Número 2, intelecto, cambio de mente. Número 3, cambio de vida.
Para creer en el Señor Jesús y obedecerle, necesitamos vivir con sobriedad, necesitamos vivir en rectitud, necesitamos vivir en piedad, porque los hechos hablan de sí mismos. Pero ahora, dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 7, versículos 8 y 10, dice: pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una gran diferencia entre esta tristeza de buena clase y la tristeza del mundo. Se mencionan los felices frutos del arrepentimiento verdadero, donde el corazón está cambiado. Serán cambiadas las vidas y las acciones. Esto produce y causa indignación con el pecado y consigo mismo, con el tentador y sus instrumentos, y produce temor para velar y un cauto temor del pecado, y produce deseo de ser reconciliados con Dios, produce celo por el deber y contra el pecado, produce venganza contra el pecado y contra la propia necedad de ellos, mediante esfuerzos por satisfacer los daños ocasionados. La humildad profunda ante Dios, el odio de todo pecado, con fe en Cristo, el nuevo corazón y la vida nueva constituyen el arrepentimiento para salvación. Que el Señor lo conceda a cada uno de nosotros. Aleluya. Los frutos dignos de arrepentimiento se muestran de una manera práctica. Y de hecho, cuando nosotros comenzamos a demostrar los frutos dignos de un arrepentimiento verdadero, dejamos de robar, dejamos de transar, de hacer cosas deshonestas. La Biblia lo señala por medio de Juan el Bautista y dice la Escritura. Por eso, vean que Juan decía a las multitudes que acudían para que él los bautizara, y él predicaba: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse a ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban: ¿qué pues haremos? Juan les respondía: el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? No exijan, no colecten más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban: ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente, y conténtense con su salario. Evangelio según San Lucas capítulo 3, versículos 7 al 14. Quiero concluir con estas palabras. En todos estos pasajes que hemos leído, hay advertencias, hay exhortaciones generales que dio San Juan. La culpable raza corrupta de la humanidad llegó a ser una generación de víboras, odiaban a Dios y se odiaban unos a otros. No hay manera de huir de la ira venidera, sino por el arrepentimiento y el cambio de nuestra conducta debe demostrar el cambio de nuestra mentalidad. Si no somos realmente santos de corazón y de vida,
nuestra profesión de religión y relación con Dios y su iglesia no nos servirá para nada en absoluto. Mas hemos de entender que aún más penosa será nuestra destrucción si no damos frutos dignos de arrepentimiento. Yo te invito a que reconozcamos el poder salvífico de la palabra de Dios. Acerquémonos a Dios. Este es un buen tiempo para reconciliarnos con Dios y reconocer que el camino del Evangelio es uno de los caminos más viejos que existe y es el camino que nos llevará al Padre. Jesús dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Así que acerquémonos confiadamente, reconciliémonos con Dios y reconozcamos que Él es con nosotros. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.